Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el método de falsa posición. Este método está en el tema 2 del programa de estudios de la UEA de métodos numéricos en ingeniería. También, al igual que el método de bisección, es un método cerrado. Habíamos platicado o les había comentado que había dos maneras de encontrar raíces en ecuaciones no lineales. Los primeros eran los métodos cerrados y también teníamos métodos abiertos. En este caso voy a abordar el método de falsa posición, que también es conocido en la literatura como regula falsi. Antes de pasar al algoritmo, quiero recordar que es importante utilizar el método gráfico para saber si la función que yo estoy utilizando cuenta primero con raíces reales y también que los intervalos que yo estoy seleccionando sean los correctos, ya que en estas gráficas, en el caso A, la función es continua, tiene sus límites inferior y superior acotados, sin embargo no tiene raíz, o por lo menos no tiene raíz en el intervalo que yo estoy seleccionando. En el caso 2 o caso B, tengo una función en donde sí tiene raíz, sus límites están determinados como límite inferior y límite superior, y aquí sí puedo utilizar el método de falsa posición. En el caso 3 o C, la función es continua, tengo los límites, sin embargo, dentro de este límite existen dos raíces. Por lo tanto, el método no puede ser utilizado bajo este supuesto. Recordemos que todos los métodos cerrados seleccionan un intervalo y dentro de ese intervalo debe de haber una y solamente una raíz para que el método pueda converger. En el caso D, tengo la función, es continua, determino mis límites y para este caso tengo tres raíces. En este supuesto tampoco puedo hacer uso del método. Regreso a este caso, al caso B. Aquí tengo una raíz y puedo utilizarlo. Si tengo dos raíces, ¿qué es lo que puedo hacer? En este supuesto, lo que puedo hacer es modificar alguno de los dos límites para que quede solamente un límite que me permita encontrar el valor de una raíz. Y ya que haya encontrado ese valor, puedo modificar el límite y encontrar la segunda raíz. Aquí también haría algo similar. Adecuo los límites para ir encontrando cada una de las tres raíces que tiene esta función. El método gráfico me permite hacer esto. Si yo utilizo directamente un método numérico y existe algún error, como puede ser el caso A, el caso C o el caso D, el método gráfico me permite identificarlo antes de comenzar a hacer las iteraciones. No solamente me permite encontrar la solución, también me permite plantear correctamente el ejercicio y resolver la solución de la mejor forma posible. En el caso de los métodos cerrados, la raíz se encuentra determinada por un intervalo o límite. Al que está del lado izquierdo le voy a llamar límite inferior, XL de lower, y XU de upper.
Recordemos que estos términos que estamos utilizando muchas veces vienen de textos en inglés y todavía se queda esa notación. Aquí, por ejemplo, estoy observando que en el método de bisección lo que hacía era dividir en dos el espacio, el intervalo. Aquí podemos observar cómo la raíz va quedando acotada a un intervalo cada vez más pequeño, y de esta manera, una vez que iteremos la cantidad de veces suficiente, podemos encontrar que esa pseudo raíz que estamos encontrando cada vez va a tender el valor, una vez que evaluemos ese valor que estamos encontrando en la función, tienda a 0. Aquí vamos a observar algunas características de los métodos abiertos. En los métodos cerrados partíamos de dos valores, XL y XU, como los límites. En el caso de un método abierto no vamos a utilizar dos puntos o dos escalares, vamos a utilizar solamente uno. Las características de los métodos cerrados es que siempre encuentran la raíz. Esa es una característica. Sin embargo, los métodos cerrados tardan más tiempo en encontrar la raíz. Mientras que un método abierto no necesariamente encuentra la raíz, pero cuando la encuentra es mucho más rápida. Aquí podemos ver cómo evaluamos en un valor inicial la función, después encontramos el siguiente valor, y una vez que encontramos el siguiente valor, el algoritmo que estamos utilizando para plantear el nuevo valor es a través de obtener la línea tangente a la recta o a la función que estamos proponiendo. Entonces observen cómo tenemos aquí una línea tangente, y esa línea tangente nos lleva a otro punto más alejado. Aquí empezamos en XY, después en el siguiente, que sería Y más 1, y el siguiente nos alejaría de la raíz, aun cuando estamos cerca de un punto o el punto seleccionado está cerca de la raíz. El método abierto no necesariamente converge como si lo hace el método cerrado. En este caso, debido al procedimiento que estamos siguiendo, empezamos con XY, encontramos XY más 1, volvemos a repetir el procedimiento, y prácticamente para el siguiente valor, que sería Y más 2, hemos hallado el valor de la raíz. En esta ocasión vamos a hablar del método de falsa posición. El método de falsa posición se considera un método de fuerza bruta. ¿Qué significa esto? Que vamos a ocupar el poder de cálculo del equipo de cómputo que estamos utilizando para encontrar la raíz. Entonces, la precisión del método va a estar directamente relacionado con el número de veces que hagamos el método. En la falsa posición podemos utilizar el método gráfico o visualización gráfica como una alternativa. Un inconveniente del método de la falsa posición, del método de la bisección, es que no toma en cuenta las magnitudes de la función evaluada en los límites, que serían f de xl y f de xu. Esto podría ser un inconveniente, porque recordemos que el método de la bisección lo que hace es únicamente dividir la distancia entre 2. Entonces vamos a ir utilizando mitades
y mitades de las mitades y mitades de las mitades de las mitades para acercarnos al valor de la raíz. Como les comentaba, podemos utilizar el método gráfico. En esta ocasión, en el método de la falsa posición, vamos a utilizar una línea para proponer la mejor aproximación a la raíz. El nombre de falsa posición sería el valor o la traducción al español. Sin embargo, estos métodos, recordemos, datan de cuando la información se escribía en latín. Por lo tanto, el nombre original de este método sería método de regula falsi. Este también, el método de falsa posición, se conoce como el método de interpolación lineal. Vamos a proponer para el método de falsa posición la construcción de triángulos semejantes para proponer estas ecuaciones. Vamos a utilizar esta gráfica. En azul aparece la función objetivo y vamos a proponer el primer punto o límite inferior. Este es el límite inferior, XL o X lower, y vamos a evaluar en XL la función. Entonces este es el punto dentro de la función objetivo. Como tenemos contenida la raíz, también vamos a tener un límite superior o XU o X upper, y vamos a evaluar en XU a la función. Tenemos entonces dos puntos: este punto de la función evaluada en XU y la función evaluada en XL, y vamos a trazar una línea recta. Esa línea recta va a atravesar por el eje X, y este punto donde pasa la recta en el eje X se va a conocer como la pseudo raíz o raíz calculada. ¿Qué pasa cuando nosotros trazamos esta recta entre estos dos puntos? Se van a construir dos triángulos. Este es el primero y este es el segundo. Estos triángulos son semejantes. Esto significa que el ángulo de la hipotenusa es el mismo y la relación que tienen de largo y alto, por lo tanto, va a ser la misma. Si nosotros pusiésemos estas relaciones que estamos encontrando aquí de triángulos que son semejantes, los pasamos a una expresión matemática, obtenemos este valor. Aquí lo único que estoy poniendo es la pendiente del triángulo que se está formando con el primer triángulo, que sería este. Lo que voy a poner es esta distancia entre esta altura, y aquí se encuentra. Y voy a hacer lo mismo para el segundo triángulo, que sería este. Aquí está. De esta expresión matemática yo conozco todos estos valores, excepto el valor de XR. Esa es mi incógnita. Por lo tanto, voy a buscar que a través de un procedimiento algebraico despeje el valor de XR. Y entonces, una vez que despejo, me queda esta expresión. XR o la pseudo raíz va a ser igual a XU o al límite superior menos, y en el divisor voy a tener a la función evaluada en XU por XL menos XU entre f de XL menos f de XU. Este procedimiento lo voy a repetir tantas veces como necesite, de acuerdo con la precisión que estoy buscando.
Vamos a observar cómo con el método de la bisección yo voy a obtener un comportamiento si graficara el número de repeticiones del método o iteraciones y graficara contra el error relativo porcentual verdadero, es decir, si yo calculo cómo se va acercando la solución tomando como referencia el valor de la solución analítica o el valor verdadero en el número de iteraciones o repeticiones del método, voy a observar que el comportamiento del método de la bisección presenta fluctuaciones. A veces se acerca rápidamente y a veces no se acerca tan rápido. De hecho, se puede separar un poco. Mientras que en el caso del método de la falsa posición, la convergencia prácticamente ocurre de manera lineal. Aun cuando los dos son métodos cerrados, el método de la falsa posición obtiene más rápidamente la solución que el método de la bisección. Aquí les voy a mostrar un caso donde el método de la falsa posición no tiene una buena convergencia. Voy a utilizar este polinomio de décimo orden y voy a comenzar con estos valores para iniciar mi cálculo. Entonces, si yo comienzo con 0 y 1.3 como mis límites, voy a obtener 0.65. Recordemos, estoy utilizando esta formulación. Comienzo con un error del 100%, en un error absoluto, y voy a ir cayendo, pero muy lentamente. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? Yo voy a comenzar con este punto, voy a evaluar y después voy a trazar la recta y así lo voy a ir haciendo hasta encontrar la raíz, que es en 1. Pero observen, el método de la falsa posición converge muy lentamente, mientras que tendría que llegar a 1, va pasando por 0.09, 0.18, 0.26, 0.33. Y esto se da porque la pendiente de la función, una vez que pasa la raíz, es muy grande. Y entonces al momento de que yo evalúo, la recta que yo construyo para encontrar el siguiente valor está muy vertical. Y entonces eso le impide llegar fácilmente a este valor. Eventualmente, si repito muchas ocasiones este procedimiento, llegaré al valor de la raíz. Pero en estos casos en donde la pendiente es muy grande, prácticamente es vertical, en una zona cercana a la raíz, el método de la falsa posición es más lento que el método de la bisección. Hay casos en donde el método de la bisección es más rápido o más eficiente que el método de falsa posición. Pero regularmente el método de la falsa posición es más eficiente o más rápido. Si rapidez lo contamos como el número de iteraciones que requieren para encontrar a la raíz. Voy a utilizar ahora una hoja de matemática para mostrarles cómo trabaja el método de la falsa posición. De la misma manera como utilicé un módulo para construir el método de la falsa posición, ahora lo que voy a hacer es construir un método de la falsa posición y voy a construir también otro procedimiento o módulo que me va a ayudar a graficar cómo se va acercando este método. Estas dos entradas obedecen a módulos independientes, pero al momento de trabajar con el método, con el módulo ya graficado, me voy a dar cuenta
que voy a utilizar dos funciones, f1 y f2. f1 sería un polinomio de orden 3 y f2 sería un polinomio de orden 4. Y voy a utilizar una formulación o una instrucción para pedir que grafiquen no solamente la función, sino que también grafiquen el valor de la función evaluada en cada una de las iteraciones que voy calculando. Por ejemplo, aquí empecé en este punto y fui convergiendo hasta encontrar el valor de la raíz que estaba en este valor. Si yo quisiera encontrar la raíz que está en este punto, probablemente tendría que seleccionar otro valor más cercano a esta raíz para que con el método de la falsa posición llegue a este, si es que aquí hay una raíz. Ahora, si yo trabajara con el método de la falsa posición para el segundo caso, es decir, x cuarta menos x cuadrada, entonces voy a ir poco a poco acercándome, empezaría en este punto y empezaría a llegar poco a poco al valor de la raíz que está en este punto. El método de la falsa posición es, por lo tanto, un método que converge rápidamente cuando converge. El método de la falsa posición también es un método cerrado, y regularmente converge más rápido que el método de la bisección. Con esta explicación terminaría mi participación de este método y los invitaría a que transcriban este código para que ustedes vayan, al momento de ir escribiendo, vayan también interpretando qué es lo que se está tratando de hacer. Recordemos, esta entrada es para el método de falsa posición, se construyó con un módulo, y para hacer una figura que represente las iteraciones que se están haciendo.